Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presenta. El entendimiento y la razón es un ave peregrina en las arenas de la política nacional, donde persiste el doble discurso de querer y en los hechos no hacer, como reclaman diversos sectores sociales temerosos de que la frustración y malestar ciudadano recrudezca en el marco de unas elecciones generales sin etiqueta de diáfana e incuestionable confianza. La alta polarización entre los partidos políticos al abordar las reformas electorales que sendas comisiones legislativas propondrán en el Congreso Nacional se constató una vez más cuando parlamentarios opositores y oficialistas se acusaron mutuamente de no querer aprobar cambios de fondo en el sistema político electoral del país. Para el caso, diputados y dirigentes de Libertad y Refundación Libre señalan al Partido Nacional de ser el peor obstáculo de las nuevas normas electorales, al pretender manipular y seguir dilatando el proceso, mientras los azules, por su lado, cuestionan que a Libre solo les interesó ocupar cargos en los entes del circuito electoral. El descontento de estos temas se muestra en la sucesión de hechos derivados de intento de una consulta popular en el gobierno del presidente Manuel Zelaya y del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. En las observaciones de misiones electorales de la Unión Europea, OEA y ONU, gobierno de los Estados Unidos para los 3 procesos de elecciones anteriores y que desembocaron en crisis políticas, la búsqueda de acuerdos continuó con la designación de John Beale, enviado especial de la OEA en julio de 2015, y el nombramiento de un embajador de la ONU para el diálogo político nacional en 2018. Ahí se analizaron los hechos del proceso electoral 2017 y la reelección presidencial, derechos humanos, reformas constitucionales y fortalecimiento del Estado de Derecho y reformas electorales. Pero se llegó luego de 6 meses de reuniones preparatorias entre comisiones del Partido Libre, liberales, nacionalistas, el expresidenciable Salvador Nasralla y grupos sociales, sin que se alcanzaran resultados efectivos para el sistema político. La segunda vuelta electoral, la reelección presidencial, organización de mesas electorales y el voto electrónico son hoy el terreno de espinas, pantanos y magros resultados. No ambienta en ese momento en el Congreso Nacional para la segunda vuelta electoral, que solo puede ser aprobada con mayoría calificada de 86 votos favorables de los diputados, han aseverado el titular de ese poder del Estado, Mauricio Oliva, al que se sumaron el vicepresidente Antonio Rivera Callejas y el secretario Tomás Zambrano, entre otros parlamentarios nacionalistas. Una especie de torre de Babel política que, de llegar sin nuevo documento de identificación y censo electoral para el día de elecciones generales, tiene la advertencia de boicot por la principal fuerza de oposición al gobierno, en Partido Libertad y Refundación, según su coordinador general, Manuel Zelaya, y Rixi Moncada, representante en el Consejo Nacional de Elecciones. Esta semana, autoridades del Partido Liberal de Innovación y Unidad PIN-USD, Partido Demócrata Cristiano, Alianza Patriótica Hondureña y Partido Salvador de Honduras en Formación exigieron ante el Consejo Nacional Electoral el cese del sectarismo y que las elecciones de noviembre de 2021 sean transparentes y confiables. Una estira y encoge que conocedores del campo político ven como la pérdida de un tiempo necesario, el espacio vital para resolver estas situaciones, antes de que en el horizonte asomen mayores conflictos junto a las graves secuelas que dejará la pandemia del COVID-19 en el país. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presentó. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Les saludamos hoy día jueves 27 de agosto del 2020, ya muy próximos al mes de septiembre. El año va volando, seguimos avanzando en la dinámica del tiempo. A pesar de la crisis, creo que las cosas están caminando, para ser optimista, de manera buena, de manera prudente. Vamos bien, hay que seguir así, advirtiendo las medidas de bioseguridad, haciendo caso de lo que dictan las autoridades y someternos pues a estas directrices que es para el bien de todos
pedir al inicio del foro la bendición de nuestro Señor Jesucristo, la protección para nuestro país, para nuestra capital, para cada uno de sus ciudadanos, porque ahorita es necesario estar muy cerca de nuestro Creador, pedir su protección por el día a día, y que así como salimos de nuestros hogares sanos y salvos, que todos aquí en el canal, en la ciudad capital, que todos regresemos sanos y salvos, desde luego también a nuestras casas. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante, lo decía la nota introductoria, hay un estira y encoge, dijo nuestro redactor de la nota, Carlito Zelaya, es como una especie de torre de Babel, otros dirán una caja de Pandora. Bueno, en fin, estamos hablando de dos nuevas normativas electorales, no es una o dos reformas, es toda una nueva estructura, un nuevo compendio de normativas que le darán una nueva dinámica, una nueva forma a los procesos electorales de nuestro país. Ya tenemos dos instituciones nuevas también, tenemos un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral. Estamos hablando de procedimientos serios, profundos. Desde luego, cada uno de los partidos políticos quiere asegurarse hasta el último instante de que los cambios y las transformaciones que se definan ahí en estas nuevas leyes electorales sean los más adecuados, sean los que les den la transparencia necesaria, la legalidad necesaria a los procesos electorales. Ya nadie, creo yo, a estas alturas quiere repetir elecciones estilo Honduras. Ya basta de esto, ahora queremos transparencia en nuestros procesos de elección, y esto agita desde luego las aguas ahí en el foro de máxima representación de nuestro país, como es el Congreso Nacional de la República. A algunos nos asusta, desde luego, decimos los políticos no se ponen de acuerdo. Los políticos siempre se están acusando unos contra otros. Este está diciendo esto, este está señalando lo otro, pero es parte también de la dinámica. Como les digo, cada quien quiere asegurarse que las propuestas que ellos proponen, que ellos elevan, que las recomendaciones que hace se tomen en cuenta, y cuando no se toman en cuenta también se molestan. Entonces de esto se trata. Hoy vamos a hablar con expertos en materia política, desde luego representantes de cada una de las instituciones partidistas, para que nos orienten, porque se dijo en las últimas horas que hoy jueves iban a ingresar ya los dictámenes de estas dos nuevas leyes electorales, la del Consejo Nacional Electoral y la del Tribunal de Justicia Electoral. Sin embargo, a última hora hubo un cambio ahí, un partido político ha solicitado un espacio más de tiempo para buscar todavía consensos, porque hay muchas aristas ahí. Digamos, Libre está definiendo que no se puede ir a elecciones internas con el censo viejo ni con la vieja cédula de identidad. Otros alegan que sí se puede, que los cambios se van a ir logrando y que sí se puede participar en internas porque son elecciones, son procesos que corresponden a los partidos políticos y a su militancia. Entonces que sí se puede esperar un poquito más el censo y la nueva cédula de identidad. Y también el Partido Nacional, que procura que haya armonía en cada uno de estos aspectos, pero que sean mejor nuestros interlocutores de esta mañana, que nos den luces, que nos den ahí las ideas y la expectativa concreta que se está viviendo en torno a la conformación de estos nuevos instrumentos electorales en Honduras. Muy bien, les presento inicialmente a Kilbert Beltrán. Él es dirigente, él es vocero del Comité Central del Partido Nacional de Honduras. Kilbert, gracias por estar con nosotros, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Guillermo, buenos días a todo el pueblo hondureño, un fuerte abrazo, un saludo también a Harry Dixon y saludo también a Juan Carlos Elvir. Siempre es un placer poder compartir con ustedes y hablar de un tema tan importante como el de las reformas electorales. De luego, Kilbert, gracias. Nos acompaña también el diputado Juan Carlos Elvir, precandidato del Partido Liberal de Honduras, también dirigente de este instituto político, parlamentario de la bancada liberal en el Congreso. Buenos días, Juan Carlos. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por la invitación. También un saludo a la distancia a Kilbert, a Harry, y estamos listos aquí para debatir sobre un tema tan importante como es el tema de las reformas electorales. Gracias, ingeniero Elvir. También nos acompaña el abogado Harry Dixon, diputado de Libertad y Refundación, un hombre de los más controversiales, diríamos también, de los que más está pendiente ahí de la jornada legislativa en la Cámara de Diputados. Gracias, abogado, por acompañarnos esta mañana en el foro La Entrevista. Buenos días, Guillermo. Muy buenos días
a todo el pueblo hondureño. Un placer estar con usted en este programa. También quiero saludar a Juan Carlos, a Gilbert. Ojalá que tengamos un buen debate, un debate de altura, porque yo creo que de peleas, de conflictos, el pueblo hondureño ya está cansado, así que ojalá al final del programa tengamos buenas conclusiones, que tengamos buena información para el pueblo hondureño, pero hay un conflicto que resolver y ojalá que la clase política se pueda poner de acuerdo, Guillermo. Muy bien, muchas gracias, abogado. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Iniciamos con Gilbert. Gilbert, ¿qué han recibido ustedes de retroalimentación de su bancada en el Congreso Nacional sobre por qué no se pudo ingresar este día estas dos dictámenes, estas dos iniciativas que ya aparentemente estaban consensuadas en la mayor parte de sus argumentos? Sí, Guillermo, repetir buenos días a toda la gente. Bueno, básicamente la información que nosotros damos es que el Partido Libre ha pedido que se extienda el plazo de tiempo para la próxima semana para que ellos puedan llegar a algunos consensos al interno de su partido sobre cuáles van a ser posturas que van a dar en algunos temas, lo cual a mí me parece que dentro de lo que cabe podríamos verlo como un retraso a este proceso, pero bueno, generar consenso al interno de los partidos políticos siempre es importante. ¿Para qué? Para que el día que aparezca este dictamen ya se vaya simplemente a la discusión, a la votación dentro del Pleno y no nos tardemos más en cuanto a cuál va a ser la postura de uno de otro partido político. En esta primera participación yo sí quiero señalar algo, Guillermo, y a todo el pueblo hondureño. El Partido Nacional ha sido un partido que ha venido trabajando muy fuerte por el tema de reformas electorales a nivel institucional, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nosotros desde 2018, con el presidente del Comité Central, Reinaldo Sánchez, a la cabeza, iniciamos una serie de visitas a organismos nacionales, internacionales, multilaterales, para expresar la preocupación que tenía el partido sobre el tema de la existencia de un cambio electoral profundo. En aquel tiempo hablábamos de reformas electorales. Después se fue planteando el tema de la necesidad de una nueva ley electoral. Y eso nosotros lo hemos venido apoyando en diferentes temas. El tema de la ciudadanización, por ejemplo, de las mesas electorales. ¿Por qué no hablamos de ciudadanizar las mesas electorales, sacar a los partidos políticos, darle algún grado de credibilidad también a la mesa electoral que sea formada por miembros de la sociedad civil? El tema también, por ejemplo, de la participación política de la mujer. Hemos dicho que bajo ningún punto y ante cualquier aseveración que pueda hacer alguno de los amigos aquí invitados, también de otros partidos políticos, el Partido Nacional nunca se ha opuesto a la segunda vuelta electoral. Jamás hemos dicho que estamos en contra de la segunda vuelta electoral. Hemos dicho al contrario que es un debate que se debe de tener al interno del Congreso Nacional, que estamos dispuestos a escuchar nuestra bancada cuáles son las posturas que se tienen en base a esta figura jurídica electoral y que esperamos a ver si hay consenso o no. Pero el tema aquí de señalar, como se ha querido hacer al Partido Nacional como que responsable de lo que es tratar de boicotear o parar un tema de segunda vuelta electoral, es completamente falso. Nosotros esperamos, Guillermo, que en los próximos días tengamos ya resoluciones fuertes por parte de los partidos políticos, posturas claras, para que hablemos del tema puntual de la construcción de esta nueva ley. Y de lo que pasa en Libre es una realidad nada más que nosotros opinamos al respecto, no mucho a profundidad, pero decir que hay un sector del Partido Libertad y Refundación que según la información que nosotros manejamos, no quisiera ir a elecciones internas y está buscando la forma en cómo entrampa un poquito ese proceso, y hay otro sector que sí quiere ir a elecciones internas. Nosotros como Partido Nacional vamos a elecciones internas, ya tenemos 2 candidatos que están yendo a competencia, el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, el alcalde de la capital, Nasri Tito Afura, que ya se encuentran trabajando y que van a ser los 2 candidatos, uno de ellos el que vaya a la elección general. Nosotros como Partido Nacional, respondiendo también a otra interrogante, sí vamos a ir a elecciones internas cuando el Consejo Nacional Electoral así lo decida y se haga la convocatoria, que nosotros esperamos que sea en base a lo que establece la ley en marzo del año 2022. Muchas gracias, Gilbert. Diputado Harry Dixon, ya escuchó los criterios de Gilbert, pero también quiero agregar algo. ¿Por qué
Libre pidió este compás de espera de una semana más. ¿Qué consensos requiere y urge Libre para dar este respaldo a las nuevas leyes electorales? Bueno, yo creo que nosotros hemos sido claros en nuestra posición de que debemos de aprobar una nueva ley electoral. Totalmente de acuerdo. De hecho, somos el partido que más interés tiene en una nueva ley electoral, Guillermo. Pero no se puede aprobar una nueva ley electoral que no dé un alto grado de garantía de que el próximo proceso electoral va a ser transparente. ¿De qué nos sirve a nosotros aprobar una nueva ley electoral porque así lo solicita la comunidad internacional? Un copy-paste de la actual ley electoral. Suena bonito aprobar una nueva ley electoral, pero cuando uno lo lee y dice, bueno, pero aquí está el tema de las mesas electorales. Los partidos emergentes todavía quieren seguir ahí en la mesa electoral vendiendo sus credenciales al Partido Nacional o a cualquier partido que venga en el futuro y que esté en el poder. Eso no es transparencia. Eso no garantiza nada porque nosotros ya tenemos experiencia que en el pasado lo que hubo fue una gigantesca acción de tráfico de credenciales. Entonces estamos ahí parados con ese tema. A mí me gustaría que el Partido Nacional fuera más claro y dijera, estamos de acuerdo, hay que resolver ese tema de las mesas electorales. Está el tema del nuevo censo electoral y la nueva tarjeta de identidad. Los del Registro Nacional de las Personas dicen, vamos a tener ese censo electoral para el mes de noviembre, en diciembre ya va a estar completado. Y entonces, ¿por qué vamos a ir a unas elecciones primarias con un censo viejo, con un censo fraudulento, con un censo manipulado? Yo no entiendo, o mejor dicho, sí entiendo la lógica del Partido Nacional. Yo sí entiendo que el Partido Nacional pretende seguir con estos procesos viciados, con estos procesos que no le garantizan al pueblo hondureño la transparencia. Y yo digo, si Libertad y Refundación se queda callado, si Libertad y Refundación no protesta, si Libertad y Refundación acepta como bueno todo lo que venga, vamos al proceso electoral y el Partido Nacional se vuelve a robar las elecciones como se las robó en el 2013 y se las robó en el 2017. ¿Quiénes van a ser los responsables de haberse quedado callados? ¿Quiénes van a ser los señalados por no haber protestado y no haber señalado los errores de una nueva ley electoral? Temas como la segunda vuelta, no es cierto, yo aquí voy a contradecir a Gilbert. El Partido Nacional lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que no están de acuerdo con una segunda vuelta y que si es posible, dice, una segunda vuelta, pero hasta dentro de otros procesos electorales. Sabemos que necesitamos 86 votos y el Partido Nacional no está dispuesto a ceder sus votos para que esto sea una realidad. Y es lamentable, Guillermo, porque hay una demanda generalizada de parte del pueblo hondureño de que vayamos a una segunda vuelta. Y eso sería tan fácil aprobarlo con que el Partido Nacional dijera hoy, vamos a la segunda vuelta, aquí están los votos del Partido Nacional, sumados al voto de la oposición, tenemos los 86 votos y la segunda vuelta sería una realidad para el próximo proceso electoral. Pero no es cierto. Por mucho que digan los del Partido Nacional, la única forma de creer es que digan, es que expresen, aquí están los votos del Partido Nacional. Pero no ha sido así. Lo que vemos es una negativa, lo que vemos es un terror a una segunda vuelta. Tienen la idea de que toda la oposición se va a unir contra ellos y que al final van a salir del poder como tendrán que salir del poder porque el poder no es eterno. Pero yo creo que es tiempo de aprobar leyes electorales que verdaderamente hagan la diferencia. Nosotros estamos de acuerdo que si en el próximo proceso electoral no tenemos los votos necesarios, pues
no asumimos el poder de la nación, pero que sea el pueblo que decida, no la manipulación de un partido político en el poder, que determine quién va a ser o quién no va a ser el presidente de la República. Los procesos electorales deben de convertirse en una fiesta cívica donde el ganador salga a celebrar, el perdedor salga a reconocer su derrota, a felicitar al ganador y a reflexionar el por qué perdió. De eso se tratan los procesos electorales. Ahora, nuestro trabajo, nuestra lucha es que las nuevas leyes electorales verdaderamente le den un alto grado de garantía al pueblo hondureño, que cuando se levante de mañanita a depositar un voto, ese voto sea respetado y que al final se vea reflejado en un resultado electoral. De eso estamos hablando. Libertad y Refundación no puede dejar ningún espacio a un partido nacional que ha dado muestras de que no le gusta ser transparente en los procesos electorales. Yo creo que aquí todos nos conocemos. Aquí nadie está inventando nada. Y si Libertad y Refundación dice, tenemos que llegar a consenso, y no es adentro del Partido Libre, es con los otros partidos, con el Partido Nacional, con el Partido Liberal que hemos estado, es con el partido que más cerca hemos estado en consenso, con los partidos alternativos o los partidos nuevos. Esos partidos emergentes deben de entender que no pueden seguir con el juego, no pueden seguir con esa acción ilegal de seguir vendiendo sus credenciales y servir a un partido en el gobierno para hacerle fraude a otro partido. Deben de entender que no puede seguir con ese juego. Yo creo que por amor a este país, por amor a esta patria, por amor a este pueblo, no podemos repetir lo que pasó en el 2013 y no podemos repetir lo que pasó en el 2017. Así que yo les pediría al Partido Nacional que ya dejen, ya abandonen, se alejen de esas estrategias donde solamente buscan quedarse en el poder a toda costa, porque aquí hay un Partido Libertad y Refundación que siempre va a salir al paso. Muchas gracias, diputado Harry Dixon. Diputado Juan Carlos Elvir, ¿considera usted que se pudo o todavía hay tiempo, si los consensos no surgen así tan rápidamente, tan fácilmente, que se puede ir avanzando en un debate legislativo con los aspectos donde sí ya hay consensos, donde sí ya hay acuerdos entre todas las bancadas referente a lo que establece tanto la ley del Consejo Nacional Electoral o por lo menos la ley del Tribunal de Justicia Electoral? Mire, rápidamente, en 30 segundos, el contexto de lo que falta. Número uno, con respecto al censo, es el tema de una ley transitoria que habilite los nuevos plazos y si se va a hacer o no se va a hacer el tema, no del censo, porque ya hay un consenso con respecto a que el censo tiene que ser utilizado el nuevo. Sí, pero el tema es si se va a habilitar o no en el proceso electoral interno la cédula anterior o no. ¿Y qué va a pasar con aquellos que queden fuera del enrolamiento? Ahí está el punto con respecto al censo. Con respecto a la ley electoral, hay puntos bastante significativos en el aspecto de acuerdos. El tema pasa por el tema del manejo de la Junta Receptora de Votos o mesa electoral y lo que corresponde a la habilitación o no de los partidos pequeños con respecto a la participación y el tema de las credenciales benditas del tráfico que se ha venido jugando durante mucho tiempo, en el cual el Partido Nacional, está claro, tiene un interés. Nosotros no estamos de acuerdo con la situación y en eso hemos estado empantanados en ese criterio. Y el otro criterio que tarde o temprano va a resuceder, que es el tema del financiamiento de la deuda política, que es los pleitos que tienen habitualmente con respecto a ello. Pero hay una parte importante que no se discute y que no ha salido a luz pública de la forma en que se ha estado discutiendo el tema de la ley electoral. Y es el tema de que hay una ley procesal electoral que ya está dictaminada, que prácticamente está lista para poder ser presentada y que solo tiene un punto álgido en discusión, que es el tema de la frontera entre el Tribunal de Justicia Electoral y lo que corresponde a la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema, que significaría la reforma de la Ley de Justicia Constitucional. Nadie está discutiendo este tema.
Y digo, no discute este tema porque es lo único que le puede dar argumento realmente a la existencia y justificación del Tribunal de Justicia Electoral. Si se hace una reforma que queda con el censo, que queda con la ley electoral, que bien o mal ya tenemos una ahí, y no hacemos la ley de procesal electoral, no hemos hecho nada absolutamente con respecto a las reformas electorales. ¿Por qué razón? Porque dejan sin dientes, sin instrumentos legales a lo que corresponde el componente de justicia electoral, y será un elefante blanco el Tribunal de Justicia Electoral, aún así cuando fue habilitado conforme a la reforma constitucional de la legislatura anterior. Esa parte importante. A muchos nos distrae el tema de la segunda vuelta y no tenemos una primera vuelta clara. Y obviamente que la segunda vuelta es muy importante, pero no hay voluntad para aprobarla. Y eso tiene que ser claro, tajante. El Partido Nacional no desea la segunda vuelta. Quiere que se vaya a un plebiscito y no hay condiciones para hacer el plebiscito porque se requiere una reforma constitucional de 2 artículos para poder aprobar los plebiscitos. Y el plebiscito va a tener que ser tarde o temprano habilitado también, porque recordemos de que pasa por la consulta sobre el tema de la reelección. Y por la consulta, en todo caso, si el Partido Nacional, que no va a aceptar lo de la segunda vuelta, quisiera la consulta con respecto a la segunda vuelta en el plebiscito en el 2000. Hay tiempo para hacerlo, estamos en una tercera legislatura, puede ser aprobada en esta, ratificada en la siguiente. Pero sí llamar la atención. A mí me tiene impresionado algunas cosas que están jugando más al tema mediático, de impacto, de atacar al bipartidismo, de atacar el tema del sistema, que voy a tripartidismo, que si el show mediático, muchas veces sin fundamento de algunos sectores externos, pero al final de cuentas con doble moral ante la ciudadanía, porque no estamos actuando con la responsabilidad pertinente para lograr los consensos adecuados y que no solamente requieran la visión corta de una elección para un partido político, una visión de país que implique la sostenibilidad de un sistema que garantice la legitimidad, pero que al mismo tiempo también no sea reformado a conveniencia de los sectores cada vez que se requiera este marco legal y que sea sostenible. Muchas gracias, diputado Juan Carlos Elvir. Kilbert, lo ha dicho tanto la representación aquí en el foro de Libre y del Partido Liberal, que el Partido Nacional no quiere la segunda vuelta. Ese es el tema, que ellos hablan del Partido Nacional. No sé si es que tanto hablan con nacionalistas que ya conocen posturas que por lo menos nosotros no conocemos. El Partido Nacional nunca ha dicho que no a la segunda vuelta electoral. Pero yo estoy de acuerdo en algo con don Juan Carlos Elvir. Hay muchos sectores que quieren levantar solamente el tema de la segunda vuelta electoral y lo quieren hacer ver como que este es el pináculo, lo más importante que existe de la ley. Y hay otras cosas en las cuales no tenemos acuerdo. Mire, yo me alegro que Harry y que don Juan Carlos haya empezado a hablar del tema de las famosas credenciales. Nosotros como Partido Nacional, en la última elección, fuimos el único partido político que para evitar el tráfico de credenciales, todas las credenciales que tenían los miembros de mesa electoral del Partido Nacional habían sido entregadas con un mes de anterioridad al Consejo Nacional Electoral, en aquel tiempo Tribunal Supremo Electoral. Habían sido entregadas ¿para qué? Para no verse sorprendidos el día de las elecciones, para tratar de evitar finalmente estos discursos acalorados que hoy, ya cuando estamos más cerca de unas nuevas elecciones que de las elecciones de 2017, siguen hablando de ello. Yo creo que los consensos van a ser muy importantes para darle finalmente tranquilidad, y aquí es algo que usted decía en su inicio, no a un partido político, porque aquí no estamos, y en el Congreso Nacional yo creo que no hay que equivocarse, no estamos o no están los diputados, pero nosotros como partido político creemos que no estamos para satisfacer las necesidades de un partido político. Estamos para pensar en necesidades de la población. Estamos para pensar finalmente en que esta reforma electoral nos vaya a traer certidumbre. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Que no podemos repetir algunas acciones en que partidos políticos, fíjese algo muy interesante, Guillermo, y pueblo hondureño, Libre y Salvador Narrala, que ahora creo que es enemigo de Libre, ¿no? Ese juego todavía no lo entiendo yo. Pero Libre aduce que hubo un fraude electoral. Y no voy a volver a caer, porque ya con Harry hemos debatido en diferentes escenarios sobre el tema del fraude supuesto electoral. Un año fue presidenta una de las mujeres más importantes y visibles de Libre, del Consejo Nacional Electoral. Una sola prueba.
cuando se montó a manejar la maquinita que supuestamente hizo el fraude electoral. Ella se convirtió en la piloto de esa máquina y no pudo encontrar un vestigio, una prueba, un año manejando la maquinita del Consejo Nacional Electoral del fraude. Y eso que mandaron a hacer una enorme cantidad de acciones al interno del Consejo Nacional Electoral. Solamente se lo pongo en el contexto porque aquí tenemos que entender que se está jugando lastimosamente a la política por muchos sectores. Yo les pongo un ejemplo en el tema de las mesas electorales. ¿Cuál ha sido la postura del Partido Nacional? Que pueden haber múltiples posturas incluso de nacionalistas al Congreso Nacional. Los tres partidos políticos con la representación de dos partidos políticos rotatorios en las mesas electorales. ¿Por qué? Al final, aunque se quiera minimizar, yo vi a Libre hacer una alianza con un partido de esos que hoy muchos desprecian en el Congreso Nacional y decir que son partidos satélite, que no tienen mayor importancia, como por ejemplo el PINU. Pero cuando es de utilizarlos, sí son partidos políticos importantes. Sí deben de tener participación. Pero cuando no, entonces simplemente los hacemos a un lado. Esas son las incongruencias que no podemos permitir que existan finalmente cuando vamos a hacer una reforma electoral. Con el Partido Liberal tenemos puntos en consenso, con Libre, aunque ellos quieran decir una cosa diferente, tenemos muchísimos otros puntos en consenso. Pero yo le hago una pregunta. ¿Por qué nos enfocamos solamente en temas radicalmente políticos que le interesan a partidos políticos? Fíjese que nosotros, anteayer, el martes, dimos una conferencia de prensa en el Comité Central del Partido Nacional, donde el comité, la institucionalidad del partido, dio su punto de vista, por ejemplo, sobre el respeto a la participación política de la mujer, a asegurar temas tan importantes para la mujer en el país como la paridad y la alternancia en el Congreso Nacional. De eso no hablan los otros partidos políticos. El partido político que está preocupado en este momento porque se respete la participación e incremente la participación política de la mujer es el Partido Nacional. Yo le hago otra pregunta también. Los otros partidos políticos, ¿qué oferta hay para la juventud en la nueva ley electoral? ¿Cómo nos vamos a asegurar que los jóvenes también participen en la ley electoral? No que vemos otros partidos políticos, con todo el respeto, porque yo respeto mucho la experiencia, pero vemos otros partidos políticos que como que no han hecho el cambio generacional. Seguimos viendo a las mismas personas hace 30 años en otros partidos políticos. Entonces, estamos viendo que no hay verdaderas ofertas para el hondureño en esta ley electoral en otros temas. No, nos estamos centrando nada más en lo que a los políticos les interesa, que la segunda vuelta electoral, que la conformación de mesas electorales. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué no decimos, si hablamos de tráfico de credenciales, por qué no sacamos a los partidos políticos de las mesas electorales? ¿Por qué no dejamos que sea la sociedad, por ejemplo, como en Colombia, la que forme parte de la mesa electoral receptora? O junta receptora, como le quieren llamar ahora. Pero, ¿me entiende? Esas son las cosas que deberíamos de entrar en un debate mucho más profundo y no como estos que en muchas ocasiones se dan, que dicen que son un océano de conocimiento, pero con una pulgada de profundidad. No llegamos a lo que debemos de tener. Y cierro diciendo, el Partido Nacional, yo he sido siempre contundente en esto. No nos oponemos a la discusión de una segunda vuelta electoral. Es más, en su momento, a nivel de comité central e institucionalidad, se buscó la forma de cómo generábamos una propuesta de segunda vuelta electoral también, por si llegaba una de la oposición y nosotros también pudiéramos tener alguna forma de poder entrar al debate con ella. Pero eso no tiene que ser visto bajo ningún punto como que el partido es el que se está oponiendo. No, miren, el Partido Nacional visitó la ONU, visitó la OEA, visitó la Embajada de Estados Unidos, visitó a ASJ, visitó a la Unión Europea, visitó a la Embajada de España, fue a Bélgica a visitar a la sede de la Unión Europea, visitamos a todos los órganos, estuvimos con Igor Garafoli, nos reunimos con los concejales. Y cierro diciendo esto para no tomarle más tiempo, Guillermo, y a los compañeros y amigos. Las reformas que se han dado en el Congreso Nacional hasta el momento han sido con la anuencia del Partido Nacional. Conociendo a Libre, que imagínense ustedes que ni siquiera quieren ir a elecciones internas a algún sector. Harry no lo va a aceptar, obviamente, pero él lo sabe que hay un sector de su partido político que quiere imponer candidato. El problema de ellos.
Si hubiera estado otro partido político en el poder, estando el Partido Nacional, se han abierto las puertas en todos los órganos que tienen que ver con el tema electoral: Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, Registro Nacional de las Personas, Instituto de Acceso a la Información Pública, Unidad de Política Limpia, Tribunal Superior de Cuentas. En todos estos órganos tienen representación el partido de Harry Dixon y el partido de don Juan Carlos Elvir. Por eso es que hoy ya no les luce y se ven mal cuando vienen a hablar del montaje de un fraude, del montaje de un montón de cosas. Cuando don Harry quiere información de lo que pasa en el registro, háblele a Oscar Rivera, que ahí está. Don Harry ocupa información de lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral, háblele a doña Rixi Moncada, que ahí está. Don Harry necesita información del tribunal, háblele al señor Reina, que ahí está. Y lo mismo le podría decir a don Juan Carlos Elvir con el señor Brevé y con las otras personas que acompañan del Partido Liberal estos órganos. Esa es la realidad. Hoy estos tres partidos políticos que estamos representados acá, tenemos representantes en los órganos que van a manejar, a direccionar el próximo proceso electoral en el país. No hay excusas. En las reformas, en la nueva ley electoral hay que ponerse de acuerdo. Pero después de eso, no empecemos con la cantaleta de siempre, por favor. El Partido Nacional va a trabajar para ganar las próximas elecciones. Gana o no, decisión del pueblo. Lo mismo tiene que hacer el Partido Libre y el Partido Liberal. No seguir hablando. Imagínense hoy apenas 27 de agosto y empezamos otra vez con la cantaleta del fraude cuando las elecciones son en noviembre de 2021. Un año antes ya estamos hablando de cosas de las cuales no tenemos pruebas. Muy bien, gracias, Gilbert. Diputado Harry Dixon, con usted, por favor. Bueno, una cosa es hablar y seguir hablando. Aquí el tema son los hechos, las acciones. Si yo soy una persona transparente, si yo no tengo la mal sana idea de seguir en lo mismo, entonces yo accedo a que el proceso sea transparente. Paz Manuel, ustedes han de tener ahí los videos donde gente del Partido Nacional en procesos electorales pasados andaban con el gafete de partidos pequeños y los entrevistaban y decían que eran del Partido Nacional, pero que andaban representando a ese partido. Eso no me lo invento yo. Eso no se lo inventa Libre. Eso es una realidad. El Partido Nacional utiliza todas las estrategias oscuras, ilegales, irregulares, para quedarse con un proceso electoral. De eso nadie aquí va a discutir. Aquí hemos sido testigos de lo que ha pasado en los procesos electorales anteriores. O sea, cuando Gilbert dice, es que nosotros sí queremos la segunda vuelta, es que si nosotros queremos esto, queremos lo otro, pero no es solamente decirlo, Gilbert, es tomar acción y no estar diciendo visité a tal organización, visité a tal persona. No, es tomar decisiones porque ustedes están en el poder, dirigen el Congreso Nacional y es en el Congreso Nacional donde se toman las grandes decisiones. No es cuestión para ustedes que están en el poder, no es cuestión de estar ahí visitando personas e instituciones, es cuestión de tomar acción. Yo quiero ser transparente, mi partido quiere ser transparente, el pueblo está cansado de tanto fraude electoral, de tanta crítica, de tanto señalamiento. Demostremos que verdaderamente queremos ser transparentes, pero no lo están haciendo. No lo están haciendo. Nos señalan a nosotros que dicen que no hablamos del derecho a la mujer, por Dios, y libre, sin necesidad que exista al interior de la ley electoral libre de las primarias, ya respeta la paridad con las mujeres. El 50% de nuestras planillas en las elecciones primarias son de mujeres, más del 30% son de jóvenes, pero eso es nuestro, y ojalá que en esta nueva ley electoral quede contemplado ya como ley electoral, porque ustedes del Partido Nacional no lo han respetado. La segunda vuelta también ha sido una bandera del Partido Liberal que nosotros hemos apoyado contundentemente. Tanto ellos como nosotros hemos presentado
proyectos de ley encaminados a la segunda vuelta. Y no, Gilbert, no es por satisfacer los intereses de un partido, es por satisfacer los intereses de un pueblo. Es el pueblo el que exige la segunda vuelta. Yo no sé ustedes en qué planeta viven. Es el pueblo que grita, exige todos los días segunda vuelta. Y nosotros como políticos debemos de cumplir las exigencias de ese pueblo que lo está exigiendo. También está el tema, y concuerdo con Juan Carlos, el tema de la ley del Tribunal de Justicia Electoral. Hay que resolver ese tema de lo que es el recurso de amparo en temas de procesos electorales, pero eso lo podemos resolver fácilmente si tuviéramos la voluntad de hacerlo. Ahora, cuando uno no es transparente, cuando uno está con otras ideas, uno empieza a poner piedras en el camino. Y esas piedras en el camino representan un gran obstáculo para estos procesos electorales. Yo creo que aquí Libertad y Refundación no tiene necesidad de estar explicándole al pueblo hondureño cómo se han desarrollado los últimos 2 procesos electorales. La gente ha sido testigo. Hoy las redes sociales son medios de comunicación muy poderosos, donde la gente se da cuenta de todo. ¿Cómo se dio cuenta la gente, por ejemplo, de que se traficaba con credenciales en las redes sociales? Ahí andaban los videos por todos lados. Y no es libre, sino que la gente hoy se comunica de forma instantánea. Hoy se descubre algo y ya está en la red social. Y la gente más bien le exige a uno, le reclama a uno como miembro de partido de oposición. ¿Y por qué no dicen nada? ¿Y por qué no exigen esto? Y yo creo que tiene razón la gente. El pueblo tiene razón porque es indignante para un ciudadano hondureño levantarse tempranito de su casa, ir noblemente a un centro electoral, ir a hacer fila, depositar un voto por un candidato o una candidata de su preferencia, y al final ese voto no lo contaron, al final ese voto lo alteraron en una computadora, al final el que estuvo en la mesa no era del partido, sino que era de otro partido en el poder que estaba ahí queriendo ver cómo alteraban los resultados. Yo creo que eso es lo que se ha visto. Nosotros solamente somos interlocutores de lo que la gente está exigiendo. Somos interlocutores de lo que la gente está demandando. Si ustedes en verdad tienen toda la voluntad de ser transparentes en los próximos procesos electorales, resolvamos en la ley electoral el tema de las mesas electorales. Resolvamos ese artículo transitorio que inclusive ya se redactó para que el nuevo censo electoral sea utilizado en las elecciones primarias. Lo que nosotros andamos buscando es transparencia. Ustedes tienen los votos en el Congreso Nacional. Ustedes tienen el poder. Ustedes tienen el poder en el Congreso Nacional. Usted, Gilbert, puede decir lo que usted quiera, pero su partido está en el poder. Su partido tiene la disposición de resolver los conflictos que se presentan. Si la idea es, como dice usted, de ser transparente, pero no es con discursos, es con acciones. Disculpe, voy a terminar y usted ahí después, Guillermo, le da la palabra. El tema de las elecciones primarias. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en ir a elecciones primarias. Hemos ido a elecciones primarias en los últimos 2 procesos. Han participado candidatos de diferentes movimientos a la presidencia de la República, han participado cualquier cantidad de candidatos a diputados, a alcaldes. Nosotros lo que estamos diciendo es que necesitamos ir a nuevos procesos electorales, consensos electorales depurados, con una nueva tarjeta de identidad. Si el Registro Nacional de las Personas, que también lo conforma su partido, nos está diciendo que para diciembre hay un nuevo censo electoral, que para enero ya tenemos entregadas todas las tarjetas de identidad, le pregunto yo a usted, ¿por qué vamos a ir con un viejo censo electoral tan señalado, tan criticado, tan manipulado? ¿Por qué? Porque vamos a ir con una nueva tarjeta de identidad donde la gente ya ni se parece, Gilbert. La gente ya ni se parece en esa fotografía. Una tarjeta de identidad
también se utilizó para hacer fraudes electorales. ¿Por qué si ya lo vamos a tener para el mes de enero? Ya el Registro Nacional de las Personas dijo que va a estar ese documento porque vamos a ir con el viejo censo y porque vamos a ir con la vieja tarjeta de identidad. Yo creo que son cosas que no cuadran, son cuestiones que no le dan esa frescura de transparencia que quisiéramos tener en un proceso electoral. Nosotros entendemos, ustedes saben que están golpeados por todo el nivel de corrupción que ha presentado su gobierno en estos 11 años, que están golpeados por todos los señalamientos de involucramiento en crimen organizado, tienen miedo de perder las elecciones, pero así es esto. En procesos electorales se gana o se pierde y debemos de entenderlo, pero no entrar a esos procesos de ver cómo me quedo con esto a toda costa, porque esto le está haciendo mucho daño al país. Bien, gracias, diputado Harry Dixon. Rapidito, Kilbert, para que no se le diluya la pregunta que le quiere hacer al abogado Harry Dixon, porque vamos con el diputado Juan Carlos Elvir. Sí, es que lo que decía efusivamente Harry. En primer lugar, don Harry, de recordarle nada más, usted no fue a elecciones internas en las últimas 2 ocasiones. En el 2013 no fueron elecciones internas. Fue electa Xiomara Castro por medio de una asamblea general, similar a lo que quieren hacer ahorita. Pero bueno, ese es un tema del Partido Libre. Aquí yo quiero decir algo y sostener solamente un tema. Aquí nos podemos desgastar en debates estériles, en quién tiene la razón, en quién hizo esto, en quién hizo el otro, pero lo que tenemos que realmente preocuparnos es por dar respuestas al pueblo hondureño. Yo le hago una pregunta, una consulta nada más a los 2 honorables diputados que nos acompañan acá. ¿Quiénes son o de qué partidos políticos son los que presiden las comisiones de reformas electorales y de la nueva ley electoral en el Congreso Nacional? Hay 2. Se van a dar cuenta que ninguno es nacionalista. Es más, uno es del Libre. Muy vocal en los medios de comunicación, le gustan mucho se llama Jorge Cálix, y el otro es del Partido Liberal. Los 2 son los presidentes de las comisiones. No es el Partido Nacional. Vuelvo y repito, yo entiendo que en este momento la campaña sea ataquemos al Partido Nacional, legal, válido en política, pero no le mintamos a la gente diciendo que es responsabilidad solamente de un partido político la creación o no de una nueva ley electoral y de todo el andamiaje que, como bien lo decía don Juan Carlos, hay temas que son fundamentales para poder finalmente llevar a tope esta nueva ley electoral y que le sirva a cada quien que se mire afectado. Como yo les cuento, en los próximos días van a haber algunas acciones que emprenderá el partido por algunas irregularidades que también se han dado de otros partidos políticos en tierra. Solamente eso quería rescatar. Los presidentes de las comisiones de la de la nueva ley electoral no son del Partido Nacional, son del Partido Libre uno y son del Partido Liberal el otro. Así que, más que discursos, ahí están los hechos. Muy bien. Ojo, ¿por quién no tenemos hoy? Y solo termino con esto. Esta semana se tendrían que haber discutido en el Congreso, se tendría que haber tenido el informe del Comité Técnico, de la Mesa Técnica de Trabajo con la cual nosotros nos reunimos en su momento para trabajar. ¿Por quién no está esta semana? Por el Partido Nacional, no. Por el Partido Liberal, tampoco. Por el Partido Libre, que pidió una prórroga más. Entonces, del hecho, como por eso decía mi abuela, del dicho al hecho hay mucho trecho. Esa es la realidad. Trabajemos, Harry, démosle al pueblo hondureño una reforma importante, vayamos con paz y tranquilidad, que a mí no me cabe la menor duda, que si siguen con esas actitudes, les vamos a volver a ganar las elecciones en el 2020. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Kilbert. Quiero quedarme con Juan Carlos Elvir. Juan Carlos, el Partido Liberal, o por lo menos un sector de la bancada, ha propuesto que ustedes no ven mayor problema con ir a elecciones internas con el viejo censo y con la vieja cédula de identidad, porque realmente es un proceso que compete exclusivamente a la militancia o al voto duro de ese instituto político o de los partidos políticos. No, nosotros estamos claros con un punto intermedio, y el punto intermedio pasa por utilizar el nuevo censo y permitir habilitar la cédula de identidad antigua si en caso es necesario. Quiero ser claro,
en el proceso electoral debería verificarse la huella, y la huella solo se podrá verificar con el nuevo censo, porque es la forma de la nueva captura de información que se está haciendo con el proceso de enrolamiento. Esa es la propuesta de consenso que hemos venido planteando. El problema que pasa aquí es que hay una desconfianza con respecto al criterio si se van a inflar o no las urnas con aquellas cédulas de los muertos, con aquellas cédulas que se han venido señalando que son cuestionadas con respecto al censo anterior. Si se utiliza el nuevo censo, no importando la cédula vieja, entonces se va a permitir la depuración del mismo y por consiguiente se va a poder hacer. Y estar claro que la muerte civil de la cédula antigua debería de andar aproximadamente por el mes de mayo, para que se entienda que a partir del mes de mayo, a partir de junio ya no va a ser válida la nueva cédula de identidad, y en el proceso electoral del 2021 en noviembre tiene que estar lista la nueva cédula de identidad para garantizar de que eso va a ser parte del proceso. Recordemos de que ahorita el proceso de enrolamiento debería terminar el 28 de diciembre para lo que corresponde al censo definitivo que va a regir el proceso electoral interno en general, y las cédulas de identidad ya impresas se van a empezar a entregar a partir del mes de enero. Entonces, el temor es que a esa fecha del proceso electoral interno no hayan terminado de entregar las cédulas de identidad y que por consiguiente eso inhabilite que cualquier persona pueda ir a votar. Por eso la habilitación de la cédula anterior. Recordemos de que el número de identidad es único y por consiguiente debería de ser depurado en este proceso de enrolamiento. Esa es la posición. Yo, ser claro, miren, yo cuando escucho estos debates a veces me da mucha tristeza porque realmente la reacción de la gente y la reticencia de la gente cada vez más tiene razón. Una democracia necesita demócratas, y un demócrata tiene que confiar en su liderazgo y en su institucionalidad. Y en ese sentido yo creo que le fallamos mucho la clase política a la gente, y la gente rechaza a la clase política. Le estamos dando la razón a aquellos que atentan contra la institucionalidad y que denuncian cosas que a veces ni conocen, pero que se están dejando llevar por las sombras que emiten las redes sociales. Y obviamente que no estamos actuando con la responsabilidad prudente. Mire, aquí hay agendas ocultas. Aquí hay agendas ocultas con respecto a negociaciones que tienen que ver con otras cosas más que lo que significa las reformas electorales. Y esas son las cosas que van ligadas más a intereses particulares que los colectivos en general. Yo creo que estamos a un paso de ser serios, a un paso de demostrarle a la ciudadanía si somos o no responsables. Si el martes próximo, y lo digo con voz planteada el día de ayer por don Mario Segura, yo le pregunté todavía el día de hoy, ¿me autorizase que yo diga esto? Si el martes próximo no hay voluntad para lograr la firma del dictamen, oiga bien, firma del dictamen con respecto al tema de las reformas de la ley electoral, Mario Segura va a poner su renuncia con respecto a la comisión y que defina la Junta Directiva qué es lo que va a resolver con respecto a eso. Porque es un emplazamiento claro de que no hay voluntad de los partidos políticos para las reformas electorales. Si no se reforma esta ley, mucho menos habrá voluntad de reformar algo más significativo como va a ser la del procesal electoral, que va a dar forma al tema de justicia electoral, algo que nunca ha existido en el país, o si ha existido fue efímero realmente. No hay condiciones para poder hablar de transparencia entonces de los procesos electorales, y quedaremos a medio camino, frustrando la iniciativa ciudadana y retrocediendo realmente, porque estas acciones vienen desde hace años, vienen planteadas por la misión de observación electoral que se plantearon en el 2014, y obviamente que estamos a un paso de lograr avances significativos, como también de fracasar, si no tenemos la responsabilidad pertinente ante la ciudadanía, y hay que dejarlo en evidencia, hay que dejarlo claro en ese sentido, porque es muy fácil del Partido Nacional decir, es él el presidente, él de la comisión, o es el otro el presidente, pero quien agenda y define realmente los criterios es la Junta Directiva, es la presidenta. Lamentablemente el Congreso Nacional es una experiencia de antidemocracia permanentemente, y tenemos que ser claros y concretos ante la ciudadanía en ese sentido. Por favor, por su importancia, repítame, este compromiso y esta posición que le autorizó Mario Segura, que usted la podría dar a conocer esta mañana aquí en el foro La Entrevista, de que si para el día martes no hay consensos todavía en el Congreso Nacional sobre este dictamen del Consejo Nacional Electoral y todavía no se puede someter a discusión esta nueva normativa, él estaría renunciando de la presidencia de esa comisión electoral de la Cámara Legislativa. Por favor, Juan Carlos. El día de ayer fue lo que se planteó, porque Libre no quiso participar en la reunión el día de ayer. Hay un traboncito ahí con respecto a las decisiones, y nosotros notamos que van ligados a otros intereses que no quieren señalar.
y que obviamente yo quiero responder eso, postura. Guillermo, yo quiero responder eso porque me parece que el compañero Juan Carlos quiere dejar... Sí, permítame, Harry, permítame, solo quiero que Juan Carlos me reitere esa posición del jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, y desde luego usted puede también tener su interpretación, abogado Harry Dixon. Juan Carlos, por favor, concluya. Solo para terminar, para concluir mi intervención. Quiero ser claro, muchas veces se juega más al efecto mediático del impacto, de intentar decir, bueno, aquel es el que está desacreditando, aquel es el que está desacreditando, y no es realmente el interés del país. Aquí estamos jugando a doble moral. Y en ese sentido yo no quiero acusar y decir este partido no, porque ahí absolutamente todos somos responsables ante la ciudadanía, todos quedamos mal por no actuar con la responsabilidad pertinente. Ayer precisamente una intervención mía decía, ¿y por qué razón? Cuando ya se había medianamente hablado, no se inicia con la discusión de la ley procesal electoral, que es muy vital, es de vital importancia y nadie le está poniendo atención. Eso nadie lo está mencionando en los medios de comunicación. No discutir la ley procesal electoral dejará prácticamente fallido el sistema de justicia electoral. Y eso ya está listo prácticamente. Solo en la discordancia que existe en la ley electoral podemos hablar de 2 o 3 puntos. Que estamos hablando de financiamiento, estamos hablando del tema de las credenciales y la incorporación de los partidos pequeños, estamos hablando de la Junta Receptora de votos. Un ejemplo. Pero en la ley de justicia electoral, de procesal electoral, perdón, y solamente es un punto del álgido, y es el hecho de diferenciar la frontera entre lo que significa el Tribunal de Justicia Electoral y la Sala Locucional, que pasa por una reforma de la ley de justicia y definir claro el componente del amparo electoral, o se le pone otro nombre, porque lo han manejado de diferentes maneras, para lograr con ello dilucidar lo que corresponde a la ley de justicia electoral. Imagínense lo que estamos hablando en estos momentos. Imagínense lo que estamos hablando. ¿De qué va a servir un censo depurado con cédula de identidad? ¿De qué va a servir que exista todo el proceso moderno que podamos decir, o como querramos llamarlo, con toda la claridad del proceso electoral, si a la hora de un recurso de reposición, si a la hora de un recurso de apelación, o bien amparo electoral, termina resolviendo un ente que también está contaminado con el componente político que es la Corte Suprema de Justicia? Y obviamente no un ente especializado en el tema electoral, como lo estableció la Constitución. Entonces, de nada habremos hecho de todo este esfuerzo que se ha venido haciendo, y obviamente estaremos denotando que no tenemos madurez y responsabilidad ante la ciudadanía, ante lo que está aconteciendo. Juan Carlos, hoy sí, diputado Harry Dixon, por favor. Sí, yo creo que el compañero Juan Carlos Elvir, miembro distinguido del Partido Liberal, pareciera ser que quiere matar 2 pájaros con un solo tiro. Dice, por una parte critico a los nacionalistas, pero también me llevo de encuentro a los de Libre. No. Y le voy a decir por qué, Juan Carlos. Totalmente de acuerdo con usted en algo. Si es cierto que tanto el Partido Liberal como el Partido Libre dirigen tanto la Comisión para la Nueva Ley Electoral como la ley del Tribunal de Justicia Electoral, usted lo dijo perfectamente. Es el Congreso Nacional y son los acuerdos entre los partidos políticos lo que determinan el momento en que se va a discutir y se va a aprobar una ley. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero cuando usted insinúa que hay otros intereses, yo le voy a recordar a usted que el único interés que tiene Libertad y Refundación es que este proceso electoral sea transparente. Le voy a recordar a usted que si hay un partido político que ha sido víctima de 2 fraudes electorales, una como participando individualmente y otra participando en alianza con el ingeniero Salvador Narrala, fue Libertad y Refundación. Entonces tenemos razón cuando exigimos que se apruebe una nueva ley electoral, pero que garantice transparencia. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve aprobar leyes que no van a servir? ¿De qué nos sirve aprobar leyes que únicamente lo que le vamos a cambiar es la carátula? ¿De qué sirve aprobar leyes si al final el Partido Nacional en el poder va a seguir comprando credenciales a partidos emergentes? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve volver a participar en procesos electorales, consensos electorales manipulados, donde votan los muertos, donde vota gente que no vive en el país? ¿De qué sirve ir a procesos electorales con tarjetas de identidad donde la gente ya ni se parece? ¿De qué sirve? Entonces, esos son los acuerdos que nosotros
tenemos, pero con el pueblo, porque es el pueblo el que está exigiendo transparencia. Ahí no hay otros intereses. Si los más interesados en que se aprueben nuevas leyes electorales se llama libertad y refundación. Libertad y refundación. Porque hemos sido víctimas. Nuestra gente la han matado, Juan Carlos, en la calle. A nuestra gente la han herido, la han encarcelado, la han reprimido en la calle. Entonces tenemos derecho nosotros a exigir que la nueva ley electoral verdaderamente garantice que los procesos electorales sean transparentes. Que tenemos un representante en el registro, Gilbert, que tenemos un representante en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia. Sí, y fue una lucha que hicimos en el Congreso. Fue a través de una insurrección legislativa que lo logramos porque ustedes no estaban dispuestos a entregarnos nada. Y para nosotros, eso representa un gran paso, un gran avance en evitar fraudes electorales, pero sabemos que no es suficiente. Y nosotros siempre que se aparezca un obstáculo en el camino para no darle transparencia a los procesos electorales, vamos a salir al frente, lo vamos a criticar, lo vamos a protestar, porque estamos de acuerdo con las demandas de un pueblo hondureño y no solamente con la militancia del Libre. Aquí hay miles de personas, inclusive que pertenecen a otros partidos políticos, que quieren transparencia. Entonces entiendan a nosotros que nosotros queremos una buena ley electoral, pero que me vayan a decir, mire, qué bonita quedó la nueva ley electoral, hasta la calidad de letra cambió, miren la pasta, qué bonita, pero seguimos en lo mismo. El Partido Nacional sigue comprando credenciales a los partidos pequeños. El Partido Nacional sigue actuando con la vieja tarjeta de identidad, con el viejo censo electoral, cuando hay un registro nacional de las personas que nos dice que para noviembre, para diciembre ya hay un nuevo censo electoral. ¿Por qué utilizar un viejo censo electoral? Yo digo, cuando uno es transparente, no anda poniendo piedras en el camino, por Dios. Eso es tan sencillo, pero lo más fácil es decir, es que el Libre tiene intereses oscuros, es que el Libre es doble moral, es que el Libre tiene negociaciones bajo la mesa. ¿Cuál negociaciones bajo la mesa, por Dios? Si nosotros hemos sido el partido más víctima en todos estos procesos electorales. Pero eso no lo decimos. Muy bien. Permíteme, Gilbert. Solo tengo que hacer una pausa comercial en este momento. Es necesario hacer esta pausa comercial. Rápidamente vengo contigo, Gilbert, para que tengas los descargos sobre lo que ha apuntado tanto Harry Dixon como el ingeniero Juan Carlos Elvir. Y yo quiero decirles antes de la pausa, amigos televidentes y a mis amigos invitados, hay un compromiso de parte del Registro Nacional de las Personas. Se está enrolando un promedio ahí de 50,000 personas al día y tienen casi un total de unas 1,400 máquinas enroladoras. Según los cálculos que está haciendo el registro y con las jornadas extensas de trabajo que están realizando, se va a lograr a tiempo enrolar casi 6.5 millones de hondureños para el nuevo Censo Nacional Electoral. Y se va a tener lista también la información base para proceder a emitir una nueva cédula de identidad antes del proceso interno del mes de marzo del próximo año. Así que este es el compromiso. Vamos a seguir con detalle este avance que está desarrollando el Registro Nacional de las Personas para que se vayan diluyendo estos temores de algunas instituciones partidistas de que no va a estar listo el Censo Nacional Electoral depurado para las internas y que tampoco vamos a tener una nueva cédula de identidad, que el registro lo está definiendo ya no como una cédula, sino como un nuevo documento nacional de identificación. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana con nuestros invitados y con ustedes desde luego también sobre este tema de las reformas electorales y por qué se dio este impasse de que no se pudieran presentar los dictámenes de ambas leyes. Me refiero a la ley del Consejo Nacional Electoral y esta ley que se define como una ley procesal en materia electoral del Tribunal de Justicia Electoral. Estas dos normativas tuvieron que haber ingresado, según lo que se tenía previsto el día de hoy, a discusión de las bancadas ahí en el Congreso Nacional. Sin embargo, Libertad y Refundación ha solicitado, y desde luego tiene el derecho de hacerlo, un compás de espera de una semana más para buscar consensos que a criterio de Libre son urgentes y necesario definirlos antes de dar el respaldo de parte de la bancada de ellos a estas dos normativas electorales. Gilbert, con usted. Gracias, Guillermo.
Y aquí un tema para mi buen amigo Harry. Tienen mucho trabajo y consenso por hacer, Harry, porque en otro lugar hay otro dirigente de Libre diciendo algo completamente diferente a lo que usted está diciendo, por cierto. Y bueno, ojalá que logren los consensos. Y yo también entiendo muy bien el reclamo, voy a llamarle temor, que tiene Harry Dixon en el tema de las campañas internas. Si al final, al interno de Libre, en el 2017, hubieron gigantescas denuncias de fraude al interno del Partido Libre. Es más, yo no sé si a Harry también lo fregó Jorge Calix. A Calix lo acusaron de ser el más grande inflador de votos. Yo lo recuerdo bastante bien. No sé si a Harry lo habrá fregado un poco ahí el caballero Calix, pero bueno. Y el tema del Registro Nacional de las Personas, fíjense en algo. Hablamos de voluntad. ¿En gobierno de qué partido político estamos? Del Partido Nacional. ¿En gobierno de qué Congreso estamos? El presidente del Congreso es del Partido Nacional. Siendo el Partido Nacional el que está en el poder, como tanto a ellos les gusta, se accede a que exista por recomendaciones un nuevo sistema de identificación nacional, una nueva tarjeta de identidad. ¿Quiénes están financiando este proceso? En gran parte está siendo financiado por la comunidad internacional, pero hay otra parte, una contraparte, que está dando el gobierno de Honduras también para poder ejecutar este proceso. Eso se llama que existe finalmente voluntad. En torno a cómo vamos a ir a las elecciones internas, nosotros como partido político lo hemos dicho. Nosotros queremos ir a las elecciones internas con una nueva tarjeta de identidad, con un nuevo censo. No tenemos ningún tipo de problema. Es más, nosotros por eso confiamos en el trabajo que están haciendo los 3 representantes de los 3 partidos políticos en el Registro Nacional de las Personas. ¿Qué ese es el problema? Venimos aquí a los medios de comunicación a decir que nos preocupa esto, pero en vez de venir aquí a Canal 11 a hablar de esto, ¿por qué mejor no agarro yo mi teléfono y llamo a Oscar Rivera y le digo, Oscar, ponete a trabajar y que haya lo más rápido posible un censo electoral para que vayamos a elecciones? Y yo sé que Oscar Rivera está trabajando en el Registro Nacional de las Personas y lo ha hecho muy bien con el señor Brevé y con Rolando Catán. Y los hemos visto que han ganado también la seguridad y la confianza de la comunidad internacional. Entonces, ¿por qué queremos venir a decir a los medios de comunicación que es que nosotros nos oponemos a ir como que hubiera alguien que quisiera ir? Yo le pregunto algo. Y los que aquí conocemos de política y por lo menos tenemos, bueno, yo tengo 1 o 2 procesos electorales, Harry y don Juan Carlos Elvir tienen muchos más, ellos saben más de mesas electorales receptoras que su servidor, pero lo cierto es que las mesas receptoras o juntas receptoras, como se les llamará ahora en la nueva ley electoral, tengo entendido, en las elecciones internas son de los partidos políticos. En las elecciones internas, todos los representantes de la mesa son de Libre. Todos los representantes de la mesa son del Partido Liberal o todos son del Partido Nacional. Si hay fraude al interno, es culpa de los partidos políticos porque el proceso lo maneja el partido político. No lo maneja nadie más. El Partido Nacional no tiene nada que ver en las internas de Libre ni nada que ver en las internas del Partido Liberal. Y eso hay mucha población que no tiene por qué entenderlo, porque este tema de las mesas receptoras es un tema de mucho interés para los partidos políticos realmente. Pero la gente cuando escucha esto puede quedarse con la idea equivocada de que hay una incidencia de otros partidos políticos en las elecciones internas. Y eso es completamente falso. Al final, vuelvo y repito, donde hubieron acusaciones de fraude al interno fue en el Partido Libertad y Refundación, no en el Partido Nacional. Y cierro diciendo con esto. Tengo entendido que vienen más kits de enrolamiento que van a ser distribuidos en todo el país y eso nos va a garantizar de entrada 100% tener unas elecciones generales con nuevo censo y nueva tarjeta de identidad. Y esperamos nosotros también que nos garantice tener unas elecciones internas con nuevo censo electoral. No tenemos ningún problema, nosotros no estamos pensando en nada más. Yo le digo, mire los números. Es cierto que el Partido Nacional
puede haber cometido errores. Yo no estoy en desacuerdo en que el Partido Nacional ha cometido algunos errores. Y eso al final del día lo tenemos que entender claro y puntual. Solamente no se equivoca el que no hace nada. Hoy tenemos una oposición que lastimosamente se dedica mucho a criticar y poco a hacer. Pero al final del día, en el tema de reformas electorales, no te equivoques, Harry, contás con el apoyo y la misma postura. Nosotros estamos de acuerdo en eso. Vuelvo y repito, si hay un fraude al interno, es al interno de tu partido y deberías de hablar con el coordinador general para que no permita que el amigo Jorge Calix vuelva a inflar votos y te haga daño, porque yo creería que vos tenés mucho más bagaje político, sos un abogado reconocido, etcétera. No creo que te haya ganado él, pero las acusaciones fueron al interno de su partido. No metan al Partido Nacional en sus problemas internos, por favor, que nosotros estamos dispuestos a trabajar por la nueva ley electoral. Por favor, una repregunta para Kilbert, que también se la voy a hacer a Harry. Kilbert, ¿cómo recibe el Partido Nacional esta decisión de Mario Segura, que la ha hecho oficial esta mañana aquí en el foro de la entrevista el diputado Juan Carlos Elvir, que si para el día martes en el Congreso Nacional no se dan los consensos necesarios y se agenda para esa semana la discusión de los 2 dictámenes de las nuevas leyes electorales, él estaría renunciando a esa comisión de reformas que es prácticamente la comisión de dictamen para la normativa del Consejo Nacional Electoral? El que está retrasando esto, y eso fue el primer punto que tú tocaste en tu programa, Guillermo, es el Partido Libre. Ellos son los que pidieron una prórroga de una semana más, no es el Partido Nacional. Lo que haga el honorable diputado Mario Segura es una decisión de él, y entendería que al final esta postura de Libre le puede molestar, a tal punto que don Juan Carlos aquí hablaba de otras cosas. Miren, agendas oscuras, por lo menos con esta parte, no existen. Aquí no hay negociaciones oscuras y nada por el estilo con el Partido Nacional. En este sentido, con la institucionalidad, si hay o no hay renuncia al señor Segura, lo respetaremos, es su decisión, pero tampoco, y cierro con esto, no minimicemos ser presidente de una comisión. Cuando nos conviene, minimizamos los puestos. Yo me pregunto cuál sería el discurso del honorable diputado Juan Carlos Elvir y del honorable diputado Harry Dixon si las 2 comisiones fueran mandadas por un nacionalista. Si tuviéramos 2 presidentes nacionalistas en esas comisiones, ¡ay, hombre! Sería un discurso que, olvídense, es culpa del Partido Nacional, ellos son los que manejan las... pero como las manejan ellos, no, es que eso no es culpa de nosotros. Mentira, el presidente de una comisión en el Congreso tiene poder, y tiene poder de incidencia, tiene una tarea que cumplir. Sí, por ahí me contaban que la que maneja Jorge Calix ni siquiera había firmado él un documento que hacía falta para la discusión de las propuestas. Entonces, trabajemos, vuelvo y repito, trabajemos. Lo de don Mario Segura, Guillermo, yo espero que no renuncie. Yo espero, porque yo siempre voy a respetar el trabajo de todas las personas. Yo espero que no renuncie y que tengamos los acuerdos lo más rápido posible, pero dejemos claro, así, en piedra, claro, quien retrasó en este momento el proceso se llama Libertad y Refundación, no el Partido Nacional. Muchas gracias, Kilbert. Diputado Harry Dixon, de inicio, la misma interrogante para usted, su criterio sobre este anuncio que ha hecho Mario Segura, y desde luego usted tiene otros argumentos sobre lo que ha dicho Kilbert Beltrán. No, sería lamentable que el diputado Mario Segura renunciara. Ojalá que no lo haga para presionar a la aprobación de una ley que no cumpla con las expectativas, pero es una decisión muy personal de ellos. Yo siempre he respetado las decisiones de otros partidos políticos, así que ojalá que no, ojalá que podamos llegar a consenso y podamos aprobar una buena ley electoral. En cuanto a lo que ha dicho Kilbert, que dice que no se involucra en los asuntos internos de otros partidos, pero hoy solo ha hablado de las elecciones internas del Libre, y nosotros reconocemos paladinamente que hubieron señalamientos de irregularidades dentro del proceso electoral interno del Libre, y lo hicieron público. Yo creo que todas las personas que se sintieron afectadas lo hicieron público, presentaron sus reclamos, algunos quedaron contentos, otros quedaron enojados, pero nosotros no ocultamos absolutamente nada de lo que pasa
en nuestros procesos electorales. Ahora, decir que en el Partido Nacional no se han dado ese tipo de situaciones, habría que traer a este programa a don Ricardo Álvarez, Gilbert. Habría que traer a don Ricardo Álvarez, que pedía voto por voto. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Se acuerda usted de los últimos procesos electorales internos del Partido Nacional, cuando habían videos donde agarraban las marquetas de votos y los sellaban y sus activistas los metían en una urna? Pero esa es cuestión de ustedes. Pero yo digo, todavía se justifica más que los procesos electorales vayan con todas las herramientas necesarias, tanto primarias como generales, para que estén esa imagen de transparencia, porque el ser humano siempre está tentado a cometer actos irregulares. Entonces yo digo, más aún con los señalamientos que ha hecho Gilbert, más aún con eso, deberían los procesos electorales ser más transparentes, o sea, tener herramientas de mayor transparencia. Pero imagínense, ir con un viejo censo electoral, con una vieja tarjeta de identidad. Yo les digo a ustedes, lo que ustedes han cometido como Partido Nacional no son errores. Ustedes lo que han cometido en los últimos 2 procesos electorales son delitos, no son errores. Aquí no cambiemos los nombres a las cosas. Cuando uno manipula un proceso electoral a su beneficio, cuando uno utiliza instrumentos irregulares, ilegales o estrategias irregulares para quedarse con un resultado electoral, eso se llaman delitos. En un país serio, Gilbert, en un país serio, todas las personas, todos los ciudadanos que cometan ese tipo de delitos deberían de estar presos, independientemente del partido que sea, deberían de estar presos. Pero lo que veo acá es una negativa de que las cosas sean transparentes. Lo que veo aquí son obstáculos. Yo digo, si a mí me interesa que los procesos electorales, tanto primarios como generales, sean transparentes, en el Congreso Nacional, señores, vamos con la ley, aprobemos este artículo transitorio para que el nuevo censo electoral y la nueva tarjeta de identidad sean utilizados en las primarias y así tener también garantías para las generales. La gente está pidiendo segunda vuelta, señores. Vamos con nuestros diputados, aprobemos la segunda vuelta. Aquí están pidiendo que las mesas electorales no sean manipuladas. Hagamos esa reforma, incluyámosla en la nueva ley electoral. Eso daría una imagen enorme de transparencia al Partido Nacional. Pero lo que vemos son excusas. Lo que vemos son un montón de discursos vacíos que no nos llevan a ningún lado. Y sí, Gilbert, yo todos los días hablo con Oscar Rivera y nos informamos de cómo va el censo electoral, y precisamente porque nos informamos con Oscar Rivera, con la abogada Rixi Moncada, con el compañero Reina en el Tribunal de Justicia Electoral, es que entendemos que el censo electoral va a estar listo, que la nueva tarjeta de identidad va a estar lista, pero para eso se necesitan los votos de ustedes y la decisión de ustedes en el Congreso Nacional para que se apruebe eso. Hagamos aquí un compromiso, díganle a sus líderes que ya dejen el miedo, díganle a sus líderes que nos enfrentemos de forma limpia, de forma transparente en los procesos electorales, démosle esa buena noticia al pueblo hondureño, pero dejemos de estar inventando, que los inventos aquí no valen. Aquí ya todos nos conocemos. Aquí, ¿para qué vamos a estar hablando de la historia de cada quien aquí? Ya todos nos conocemos. Aquí sabemos cada quien lo que ha hecho en el pasado, y por eso es que estamos queriendo prevenir que no vuelva a suceder en el futuro. Por eso estamos en esa lucha. Si esta semana que viene los del Partido Nacional y todos los partidos nos ponemos de acuerdo para darle como premio a la sociedad hondureña una nueva ley electoral, que garantice transparencia, yo creo que no va a haber necesidad de que Mario Segura renuncie. Yo creo que lo que vamos a tener también es una alegría en el pueblo, porque al fin nos pusimos de acuerdo y que vamos a tener una verdadera ley electoral que le va a dar transparencia a este proceso. De eso se trata este asunto. Ahora, pero si estamos ahí pensando, ¿y cómo me robo esas elecciones? Y ya no aguanto que me estén gritando a dónde está el dinero, ya no aguanto que me estén allá señalando en Nueva York que somos narcotraficantes, ya no aguanto esto que dicen que saqueamos el seguro social.
que los hospitales móviles, que la gente se muere por el mal manejo de la pandemia, y cómo hago para robarme esas elecciones. Sí, de eso se trata, mejor díganlo para no perder el tiempo. Muy bien, gracias diputado Harry Dixon. Vamos con Juan Carlos Elvir, pero aclarar, tal vez alguien nos está viendo un poquito tarde. Cuando hablamos de esta posibilidad de que Mario Segura renuncie, desde luego no está renunciando al Congreso Nacional, porque los cargos de elección popular son irrenunciables y hay so pena ahí de una inhabilitación para el que lo haga. Estamos hablando de que él dice que si para el próximo martes no hay consensos en el Congreso sobre estas dos nuevas normativas electorales, él va a renunciar a la presidencia de la Comisión de Dictamen, de la cual está encargada para haber logrado este trabajo de por meses, de varias semanas, de varios tiempos, para que los mayores consensos estuvieran listos y proceder a la aprobación de estas dos leyes tan importantes. El diputado Juan Carlos Elvir, por favor. Manuel, he participado, yo particularmente, en aproximadamente unas 70, 80 reuniones con respecto a las reformas electorales, tanto de esta comisión como de la Comisión Procesal Electoral, como la Comisión de Censo también con respecto al tema. Y con propiedad le voy a decir, Harry, yo soy claro en algo, yo no estoy acusando partidos políticos, yo no estoy siendo tan directo en esos criterios, porque al final de cuentas los responsables somos todos. Todos somos responsables, hasta aspectos al interior de los partidos políticos, que no salen a luz en esos casos, porque se quieren defender posiciones de partido, pero no salen a luz que también adentro también pueden haber intereses particulares con respecto a las elecciones internas, intereses particulares con respecto a ciertas posiciones que no les favorecen a corto plazo y que al final de cuentas. Y señalar algo claro, la víctima de estos fraudes electorales no es ningún partido político. La víctima real de estos fraudes electorales y la ilegitimidad se llama el pueblo, se llama la población, el ciudadano común y corriente de a pie, porque al final de cuentas no tiene el privilegio de sentir la confianza de seguir viviendo en este país y en algo que se llama democracia. Creo que tenemos que ser claros y concretos en ese sentido. Cuando yo señalo y digo la oposición que dice Mario va ligada, obviamente, a la responsabilidad como partido de afrontar y llevar y conducir un proceso que ha sido dialogado, ha sido ameno. Mire, un equipo técnico que se ha llevado a un nivel de cordialidad y de respeto y de altura como pocas ocasiones en el país. Inclusive al nivel de la camaradería entre los diputados, una discusión de altura y debate, pero ser claro en algo, una ley solo es un instrumento, aquí hay aspectos que van más allá de la ley, que son morales. No podemos seguir poniendo en la mesa electoral a una persona que a lo que va a hacer picardía. No podemos seguir poniendo en la mesa a una persona que después de hacer esa picardía sigue gozando de impunidad, que nunca es recusada, que nunca le ha aplicado una sanción, inclusive le premian volviéndolo a mandar a una mesa electoral. No podemos seguir premiando acciones que no están permitiendo desentender de que hay impunidad aquí en el país, más de lo que ya tenemos en los otros ámbitos. Ahora se agrega el componente electoral, y donde obviamente nos hemos acostumbrado a ser pícaros, y eso no podemos seguirlo permitiendo. Tenemos que aplicar componentes de justicia electoral. Por esa razón es que yo he venido insistiendo en los medios de comunicación de que mucha distracción de gran parte del tema de la ley electoral, censo y demás criterios de segunda vuelta, y estamos dejando de menos el componente de justicia electoral, que es el que puede ayudar a enmendar en alguna medida los errores que se han cometido de pequeños fraudes, que al final de cuentas las acciones de pequeños fraudes terminan haciendo el gran fraude. Yo quiero recalcar de que aquí es un sistema el que está fallando. Aquí es un componente, el sistema abarca las instituciones, y las instituciones abarcan las instituciones impartidoras de justicia, impartidoras de la parte administrativa del tema electoral, y los partidos políticos también, a su interior también, porque hay debilidades profundas en cuanto a la institucionalidad para aplicar la justicia de manera correcta dentro de los partidos, no digamos a nivel institucional en lo que corresponde el plan nacional. Creo que tenemos una oportunidad valiosa porque la crisis lo demanda, y de ahí dependerá si tenemos o no voluntad para lograr aprobar estas reformas electorales de manera expedita, porque hay otra cosa también, estamos contra el tiempo, estamos hablando de una reforma que puede significar discutir en una era virtual 550 artículos entre las dos leyes, entre la ley electoral y la ley procesal electoral, y hablar de eso y debatir en el pleno, en el marco del Congreso virtual, es sumamente complejo, sumamente difícil,
y eso deberá definir consensos claros y concretos para lograr. No vaya a ser que por querer todo no logremos nada, y eso es una cosa que creo que vale la pena discutir en estos momentos. Gracias, Juan Carlos. Vamos a una pausa comercial y vamos a venir con las conclusiones y recomendaciones del foro. Sería bonito que antes del día 13 de septiembre, que es la fecha que ha establecido el Consejo Nacional Electoral para emitir la declaratoria de elecciones internas de los partidos políticos, ya en el Congreso por lo menos se tengan la noticia de que las dos normativas están aprobadas, que ambas están discutidas, que ya siguen otro procedimiento, pero que ya están aprobadas desde luego, y esto le va a dar más tranquilidad al proceso electoral que tiene previsto convocar el Consejo Nacional Electoral para el 13 de septiembre. Ojalá se pueda avanzar y que la otra semana, cuando ya se reincorpore otra vez estas normativas a discusión de los diputados, a consideración de la Cámara de Parlamentarios, se puedan aprobar, aunque, como dice el diputado Juan Carlos, son inmensas. Estas leyes tienen una gran cantidad de artículos y se van a discutir de forma virtual, aunque algunos sectores estaban pidiendo una discusión presencial, pero creo que por la crisis del COVID-19 y por la misma seguridad de los diputados no es conveniente llevarlos ahí al hemiciclo todos juntos, con los debates tan acalorados que se generan cuando hay normativas tan importantes en discusión de los parlamentarios. Así que ojalá pueda ser posible esto antes del 13 de septiembre. Gracias, amigos televidentes, estamos ya en la etapa final del foro. Aquí el ingeniero Omar Rivera del Foro Nacional de Convergencia está tuiteando, me parece un mensaje muy claro sobre este tema de las reformas electorales. Dice: fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional deben, por el bien del país, lograr acuerdos respecto a las reformas electorales. Estamos contra reloj. Si vamos a elecciones 2021 con mismas reglas de siempre, se enfrentarán los mismos problemas. Diálogo, consenso y acuerdo es el camino. Ha posteado aquí el ingeniero Omar Rivera del Foro Nacional de Convergencia. Sin duda alguna es un llamado de atención, es una recomendación explícita para el Congreso Nacional de la República sobre la necesidad de avanzar. Ahí está en pantalla, usted está viendo este mensaje del ingeniero Omar Rivera. Fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional deben, por bien del país, lograr acuerdos respecto a las reformas electorales. Muy bien, vamos a escuchar entonces las conclusiones y las recomendaciones de nuestros invitados. Voy a iniciar con el ingeniero Juan Carlos Elvir. Juan Carlos, por favor, sus conclusiones, sus recomendaciones finales sobre el tema que hemos abordado esta mañana. Bueno, primero señalar que siempre en el marco de la crisis yo veo una oportunidad. Los preceptos lo indican y creo que queda una oportunidad para reivindicarnos, y yo creo que esta semana va a ser fundamental. Si en esta semana, de aquí al martes y miércoles, no hay consensos, definitivamente tendremos que salir a la palestra pública, de repente hablar algún criterio de interioridad que ha permitido que esto no suceda, y ser claro de que no hubo voluntad para reformas electorales. Y afrontemos las circunstancias y las consecuencias, pero hay que dejar claro el panorama desde el principio y no estar con ese doble discurso que ante los medios muchas veces confunde más a la ciudadanía y le genera más desaliento de pensar que en este país se pueden enderezar las cosas. Muy bien, muchas gracias, ingeniero y diputado Juan Carlos Elvir. Abogado y diputado Harry Dixon de Libertad y Refundación, por favor, sus conclusiones y recomendaciones, abogado. Gracias, Guillermo, por la invitación. Ha sido un placer estar aquí en este programa debatiendo este tema tan importante con Juan Carlos, con Gilbert y con todo el pueblo hondureño. La palabra clave aquí es, o la frase clave aquí es voluntad para querer ser transparente, voluntad para la transparencia, abandonar nuestros intereses personales y de partidos políticos en aras de una verdadera democracia electoral, en aras de respetar la voluntad del pueblo hondureño. Libertad y Refundación es el partido más interesado en reformas electorales porque ha sido víctima de 2 fraudes electorales, así que nosotros somos los más interesados, pero no estamos de acuerdo en aprobar leyes
que solamente le cambien la carátula al librito, ni que le cambian las letras o los nombres a los artículos. Estamos de acuerdo en reformas electorales que verdaderamente le dan transparencia al proceso electoral y que traigan tranquilidad a este pueblo hondureño. Nosotros respetamos y vamos a respetar si en los próximos procesos electorales el pueblo hondureño dice no queremos a Libre, queremos a los liberales, o queremos seguir con los nacionalistas a pesar de toda su corrupción y de todo su narcotráfico. Esa es una decisión soberana del pueblo, pero también pedimos que si ese pueblo dice que Libertad y Refundación debe dirigir los destinos de este país, que respeten la voluntad popular del pueblo hondureño, que no nos vengan a manipular los centros de cómputo, que no nos echen las Fuerzas Armadas ni la policía para asesinar a nuestra gente. De eso estamos hablando. Si vamos a aprobar una nueva ley electoral, señores del Partido Nacional, que ustedes que tienen el poder en el Congreso, aprobemos algo que verdaderamente valga la pena. Señores del Partido Liberal, si en verdad estamos comprometidos con la democracia electoral de este país y con la democracia en general, no le hagamos comparsa al Partido Nacional y ni estemos chantajeando para aprobar una ley a toda costa cuando sepamos que no es transparente y que no garantiza transparencia para el pueblo hondureño. Yo creo que de eso estamos hablando. Libertad y Refundación no se va a cansar de señalar irregularidades, no se va a cansar de defender la democracia en este país, y los nacionalistas podrán decir cualquier cosa, pero los nacionalistas ya los conocemos cómo actuamos y ya tenemos experiencia con ellos, así que el que se quiere engañar es porque quiere, porque ya los nacionalistas están más que conocidos. Muchas gracias, Guillermo, un placer haber estado con usted. Muy bien, muchas gracias, abogado y diputado Harry Dixon. Kilbert Beltrán, él es vocero y autoridad del Comité Central del Partido Nacional. Kilbert, sus palabras finales, por favor. Muchas gracias, primero que todo, Guillermo, por la oportunidad de poder compartir nuevamente aquí en Canal 11. Saludar a Harry Dixon, a Juan Carlos Elvira, ha sido un placer poder compartir con ustedes. Decir nada más que esto hay que pasar del discurso a la acción. Hoy tenemos una realidad. Quien está deteniendo el proceso de la nueva ley electoral en el país, porque no son reformas electorales, es una nueva ley electoral, se llama el Partido Libertad y Refundación. No es otro partido político, esa es una realidad. Entonces, vamos del discurso a los hechos. El Partido Nacional, vuelvo y repito, con su bancada de 61 diputados electos por el pueblo, está dispuesto a discutir absolutamente todos los temas. Lo que no estamos dispuestos, y en eso compartimos criterios, es que esto sea simplemente un maquillaje, como para poder pasar el agua nada más. Hemos hablado de profundas reformas, de un profundo cambio en el estamento legal cuando hablamos de materia electoral en nuestro país, porque el pueblo hondureño, yo también estoy claro en que lo merece. Pero no culpemos solamente a un partido político cuando las decisiones que se han tomado es aperturar absolutamente todos los órganos que manejan y que rectorarán el próximo proceso electoral para que cada uno de los que estamos aquí representados, a Harry, que representa al Partido Libre, a don Juan Carlos, que representa al Partido Liberal, a su servidor, que representa al Partido Nacional de Honduras, estemos representados en todos estos órganos electorales. Llevémosle paz, tranquilidad al pueblo hondureño que lo merece. Y cierro diciendo nada más que Dios bendiga a todo Honduras, que estemos enfrentando de la mejor manera esta pandemia, que disculpen también si en muchas ocasiones la clase política habla de estos temas que son y van a ser importantes, pero en todo este contexto obviamente hay cosas que son mucho, pero mucho más relevantes. A tener cuidado, a decirles que la reapertura económica va a ser inteligente si todos tomamos las precauciones del caso, si nos lavamos las manos, si mantenemos el distanciamiento social, si utilizamos gel, y va a ser una reapertura negligente si lastimosamente nosotros no tomamos nuestros cuidados. Que Dios le bendiga, gracias por la oportunidad, Guillermo, espero que todos estén muy bien y cuenten con el Partido Nacional para poder hacer cosas buenas por Honduras y que finalmente tengamos una nueva ley electoral a la altura, no de lo que un partido político quiera, sino de lo que Honduras realmente necesita para las próximas elecciones de 2021. Bien, muchas gracias, Kilbert Beltrán, muchas gracias, Harry Dixon, y muchas gracias, Juan Carlos Elvira.
A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. No nos queda más que pedirle a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo, que bendiga a Honduras, que bendiga a la capital de la República, a toda su población, que nos aparte de todo mal y peligro. Así que en buena hora y sigamos esperando este milagro que surja en la próxima semana, los consensos para que ya tengamos 2 nuevas normativas electorales en el país. Con permiso, que estén bien.